Dios les bendiga, Dios sea glorificado. Estamos una vez más para ir aportando un granito de arena en el conocimiento del poder del Evangelio. Me cabe el deber de poder predicar sobre la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Este no es un mensaje, es un estudio en el cual va a ser muy importante para todos aquellos que oigan este estudio, para su vida espiritual sea enriquecida, porque muchos piden razón de nuestra fe, de nuestra creencia, y debemos estar preparados para tener las armas y el conocimiento para dar a conocer que Jesucristo resucitó. Él vive y Él está a la diestra del Padre para interceder por todos aquellos que se acercan con corazón sincero a su gracia, a su reino eterno. Y vamos a tomar de 1 Corintios, del capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos hace una referencia de lo que es la resurrección de los muertos. Porque muchos no creen en la resurrección de los muertos. Piensan que la persona vive y muere y todo se aniquila y ahí quedó todo. Pero aquí hay evidencia contundente que el ser humano, cuando esto visible se muere, se deshace, dentro de esta carrocería humana hay un alma. El Pablo le llama el hombre interior. Por lo tanto, hay una evidencia poderosa y gloriosa que toda alma tendrá que un día dar cuenta delante del Rey de Reyes, Señor de los Señores y del Juez justo y verdadero. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 hasta el 20. Y dice así este pasaje: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos, porque hay muchos falsos testigos que dicen que Cristo no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. El mundo nos ve con esa
conmiseración, porque predicamos a Jesús. Pero sabemos por qué lo predicamos. Hay testimonio contundente para declarar que Cristo resucitó y Él es el Dios Todopoderoso y Él vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, esta contundente evidencia deja de lado todo pensamiento que va en contra de esta verdad poderosa. Lo que este no es un mensaje, es un estudio que voy a hacer en el nombre de Jesús, para que todos aquellos que oyen sean enriquecidos, sean bendecidos por la palabra poderosa de Dios. La evidencia de la resurrección de Cristo es el título, la evidencia de la resurrección de Cristo. Voy a ir dando también capítulo y versículo para que usted lo pueda estudiar más a fondo. Tanto los evangelios como las cartas del Nuevo Testamento fueron escritos por testigos oculares de los hechos, de lo que fue la gran manifestación de lo que Cristo había prometido, que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, estos documentos se escribieron entre unos 15 y 65 años después de la muerte de Jesús. Lo que lo hace más confiable que cualquier otro documento de la antigüedad. De los documentos de Platón, por ejemplo, solo tenemos copias, y esas copias datan de unos 1200 años después de su vida. Sin embargo, de los documentos del Nuevo Testamento existen alrededor de 5300 copias en griego, más de 10.000 copias en latín y unas 9.300 copias en otros idiomas. De los documentos de Platón no hay originales y se tienen 7 copias solamente. Por otro lado, al presente tenemos copias del Nuevo Testamento de alrededor del año 350 después de Cristo y fragmentos de los años 125 y 150 después de Cristo. ¿Por qué se cuestiona tanto los escritos del Nuevo Testamento y no se cuestionan los demás documentos antiguos de la misma forma? La respuesta es obvia. No hay nadie más ciego que el que no quiera ver, ni nadie más escéptico del que no quiera creer. ¿Por qué? ¿Por qué no se cuestionan los escritos de Platón? Si no lo aceptan, porque son ciegos. Y todos los que van tras de esta gente son ciegos. Pero Jesús vino a dar vista al que no tiene. Vino a iluminar la mente pobre, una mente conmiserable en la cual el hombre estaba metido, porque por costumbre y por esencia el hombre es religioso. Pero Cristo vino a decirnos y vino a mostrarnos la verdad.
¿Qué tan confiables son estos documentos de los cuales les puse? Un abogado británico, considerado uno de los abogados más brillantes en la historia británica y quien figura en el libro de récords mundial de Guinness como el abogado más exitoso del mundo, con 245 casos penales ganados consecutivamente, declaró esto: humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado defensor, apareciendo en varias partes del mundo, y todavía estoy en ejercicio. He sido afortunado de asegurar un número de éxitos en juicios por jurados, y yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales nos dejan posibilidad alguna para la duda. Este abogado fue llamado para investigar si era veraz la resurrección de Cristo. Y la evidencia fueron tan contundentes que no pudo negar la abrumadora contundencia de evidencia que Jesucristo realmente resucitó. Este hombre testifica usando el mismo método histórico legal para analizar el caso de Cristo que el método utilizado para sus casos penales. Este reconocido abogado comenzó este estudio para probar la no veracidad de la historia de la resurrección. Quiere decir que él estaba en contra de lo que la Biblia decía, que Cristo había resucitado al tercer día. Pero la prueba y la investigación lo conllevó a convencerse por el peso de la evidencia que había que realmente Cristo resucitó. Gloria a Dios. Él no está muerto. Él resucitó. La tumba está vacía. Esta tumba vacía continúa siendo una de las evidencias más poderosas, más contundentes y más fuertes a favor de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver las siguientes observaciones. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar su cuerpo como prueba de lo contrario. Cuando los opositores de una persona aceptan como bueno y válido lo que su contrario dice, eso tiene peso. Y vemos que aquí los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar su cuerpo como prueba de lo contrario. Cuando los opositores de una persona aceptan como bueno y válido lo que su contrario dice, eso tiene un peso muy contundente. Los líderes judíos, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, dijeron que los discípulos lo habían robado. ¿Y a dónde está esta evidencia de lo que los judíos dijeron? Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del versículo 11 al 15. Pero los únicos con posibilidad de haberlo hecho eran ellos mismos.
y de ser así, la desaparición del cuerpo podía alimentar el argumento de la resurrección, lo que no le convenía a los judíos. Por lo tanto, ese postulado queda descartado. Siendo el ser humano un idólatra por naturaleza, probado por las tradiciones, ¿cómo es que la tumba no se convirtió en un santuario de los seguidores de Jesús? Porque vemos que ningún apóstol, ningún hermano de aquella época que abrazaron la fe en Jesucristo, ninguno nombra de ir a la tumba y ir a hacer una romería a la tumba. Hoy en día la gente va y lo hace como algo religioso, pero la iglesia primitiva nunca nombra, ni los apóstoles fueron a convertir un santuario de la tumba de Cristo. Las primeras testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. Y aquí hay algo que debemos entender bien, por qué fueron las mujeres. En Mateo 28, del 1 al 10, usted puede comprobarlo, Marcos 16, 1 y 10, Lucas 24, 11, y el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 18. Según el historiador judío Josefo, que era un eminente escritor y un hombre historiador de las cosas, Josefo, en el primer siglo escribe: las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal, porque no tenían credibilidad. Si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como los primeros testigos y creer lo que ellas aseguraban haber visto? Si las mujeres tenían una inferioridad de credibilidad igualado con los hombres. ¿Por qué? Dios permitió que las mujeres, a las que realmente estaban totalmente fuera del contexto de tener la oportunidad de ser personas veraces, Dios las eligió a ellas para revelarse a su vida que Él había resucitado. No al apóstol Pedro, no al apóstol Juan, no a los 10 apóstoles que estuvieron con Él, no, a las mujeres. El testimonio de los soldados romanos, el análisis del testimonio de los soldados romanos nos lleva de nuevo a la conclusión de que verdaderamente la tumba fue encontrada vacía. Y sobre este testimonio queremos hacer dos observaciones. Los líderes judíos trataron de sobornar a los guardias romanos para que dijeran que habían robado los cuerpos mientras ellos dormían. Pero a pesar de ello, no mintieron, sino que relataron el hecho tal como aconteció. Eso está en Mateo, capítulo 28, versículo 11. Si los soldados se durmieron, ¿cómo quisieron señalar los líderes judíos? ¿Cómo sabían que habían robado el cuerpo si no presenciaron el robo? Y si estaban despiertos, ¿cómo lo permitieron a sabiendas de que eso podía costarle la vida? La estricta medida de seguridad
habrían impedido a los discípulos robar el cuerpo. Habrían impedido además que Jesús saliera de forma natural. ¿Cómo podían unos soldados armados y en estado de alerta ser vencidos por un puñado de personas temerosas y desesperadas? El testimonio de los testigos oculares. El tribunal, el mejor testigo es un testigo ocular. Y de esto el Cristo resucitado tuvo cientos, como vemos más abajo, de testigos oculares. Usted puede ir anotando en su cuaderno los versículos que dan testimonio verazmente de la resurrección de Jesús. Jesús hizo de 10 a 12 apariciones en un periodo de 40 días después de su resurrección. Jesús apareció después que lo vieron resucitado en un periodo de 40 días después de su resurrección. Más o menos hizo 10 a 12 apariciones. Mateo 28, 1 al 10. Lucas 24, 13, 32. Evangelio según San Juan 20, 19, 31. Evangelio según San Juan 21, del 1 al 23. Y Hechos de los Apóstoles 1, del 3 al versículo 8. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. En una ocasión fue visto por más de 500 testigos oculares. Por eso que el Evangelio es tan contundente, el Evangelio es tan poderoso, el Evangelio no se ha diluido, el Evangelio no ha desaparecido, el Evangelio sigue adelante con el mensaje del Cristo resucitado. La evidencia de todo cristiano, de verdadero cristiano, que le apareció Cristo a su vida, también testifica que Cristo resucitó. La iglesia tiene un mensaje del Cristo resucitado. Si Tomás, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo, quienes no creyeron en Jesús inicialmente, no tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado, ¿cómo se explica en ello un cambio de actitud tan radical? Tiempo después de su muerte, ¿cómo hubo ese cambio tan radical? Después de la muerte de Cristo, Pablo después sale con el mensaje de Cristo, el cual apareció a su vida. ¿Y por qué Pablo dejó el judaísmo y las costumbres del judaísmo para abrazar la fe en Jesucristo? Si era un hombre capacitado, era un hombre de sesos grandes en lo que era el judaísmo y las tradiciones y los patriarcas y los reyes. ¿Por qué hubo ese cambio? Porque Cristo entró a su vida. Los testigos estuvieron dispuestos a morir. Todos los que abrazaron la fe en Jesucristo en aquel tiempo estuvieron dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Algo común en los que mueren por una causa es que creen en aquellos por lo que mueren. Nadie está dispuesto a morir por algo de lo que no está convencido. Su decisión de morir por la causa es el mejor testimonio de que estaban convencidos de haber visto al Cristo resucitado. El escepticismo que se ve en los discípulos ante el testimonio de las mujeres desaparece ante el temor y el asombro cuando Cristo se les hace presente. Eso está en Juan capítulo 20. Jesús aparece a los discípulos cuando ellos estaban en esa incertidumbre de creer o no creer
a las mujeres que vieron la resurrección. Y estaban en eso, en un aposento, cerrado las puertas, cerrada la ventana, y aparece Jesús. Y lo primero que Jesús le dice: paz a vosotros. Y se le abrieron los ojos, el entendimiento, y se dieron cuenta que era el Cristo resucitado. Y el apóstol que no estaba, que fue Tomás, ya Jesús había hablado con sus discípulos, comió con sus discípulos y se fue. Y Tomás llegó tarde. Así muchos cristianos llegan tarde. Y le dicen: el maestro estuvo con nosotros. Y Tomás, escépticamente, dudando, dice: no voy a creer si no meto mi dedo en su llaga. Y estaban en esa conversación y aparece Jesús. Y le dice: Tomás, pon tu mano en mi costado, mira mis manos, yo soy. Gloria a Dios, Cristo resucitó, Cristo era real, la palabra que Él había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y ahí se constituyó la veracidad, el poder de la resurrección de Jesús en los discípulos. Sus corazones fueron tremendamente fortalecidos y que dieron su vida porque vieron que Jesús había resucitado. Por lo tanto, Cristo ha resucitado, como dice el apóstol Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque habían algunos que andaban predicando que no había resurrección de muertos. Así hay mucho hoy en día, muchas sectas que dicen que no hay resurrección de muertos, pero la veracidad de la palabra es contundente. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo, predicando algo que no es. Vana es también vuestra fe. Quiere decir que no hay nada en nuestra vida de lo que predicamos, pero Cristo resucitó y Él nos dio fe y nos dio autoridad para predicar la resurrección de Cristo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que Cristo perdonó nuestros pecados y hizo un cambio radical en nuestra vida, y ahora testificamos con autoridad que realmente Cristo es real y resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Jesús. Gloria al que vive para siempre. La contundencia de la verdad de Dios. La contundencia de los testigos oculares, de los que vieron que Jesús había resucitado. Cristo primicia, es el primero. Ahora todos los que mueren en Cristo van a resucitar, van a estar con Él, van a ser sus ovejas de su prado,
Él nos apacentará y Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos. Así que afírmate, hermano, afírmate en la fe en Jesucristo. Cristo es real, Cristo vive, Cristo está contigo, Cristo está en todo lugar que tú estés, porque Él es Espíritu, y todo aquel que le invoca en el Espíritu, Cristo estará ahí para ayudarte. Dios te bendiga, Dios sea glorificado y nos volveremos a encontrar. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima entre los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios de los cielos, el mismo Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder, porque debe reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.